qué felicidad poder abrir este primer segmento en dándole primeramente la bienvenida y la introducción de lo que vamos a estar hablando, ya lo que se aproxima en este mes, amén, algo al final del día, en algo nuevo para ti. Va a ser increíble. Vamos a estar empezando con el libro de Gálatas. Amén. Como hemos dicho, sabemos que hemos dejado ya al fin la última clase que tuvimos, entendiendo la ley de Dios, 613 leyes. Tuvimos una clase increíble, entramos en eso, hablamos un poquito de entendiendo las 613 leyes, qué era lo que Pablo estaba hablando, si Pablo era esquizofrénico, si Yeshua Jesús era un hijo rebelde, porque si él fue y anuló las leyes, entonces quiere significar que fue en contra del Padre. Vimos que todas estas cosas estaban contrarios. Pudimos ver la diferencia también de qué ley estaba hablando Pablo, que las diferentes leyes, la ley de rudimento, las obras de la ley, la maldición de la ley, todas estas cosas fuimos hablando y entramos en unos puntos bien increíbles y bien tremendos para poder entender todo esto. Amén. Estamos súper contentos de poder anunciar que ya vamos a estar entrando en el próximo segmento, la cual es Gálatas, el libro de Gálatas, y tenemos muchas cosas que hablar. Y bueno, hoy es solamente una introducción porque queremos de verdad tener el chance para poder tener todo nuestro PowerPoint, para poder enseñarles todo lo que queremos hablar. Pero hoy vamos a estar preparando los motores. Vamos a preparar todos los motores para todos los que están aquí. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que usted ya se prepare para lo que viene. Amén. El libro de Gálatas, quiero que entiendan, es uno de los libros más controversiales. Amén. Uno de los libros más controversiales en toda la escritura del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque aquí es donde vemos muchos argumentos sobre lo que es la ley de Dios. Y cuando no entendemos la ley de Dios, es capaz que nosotros malinterpretemos las enseñanzas de Pablo. Amén. Primeramente, lo que vamos a ver es que hay muchos puntos de lo que Pablo está hablando. Pablo va a estar hablando ahí de las obras de la ley, de diferentes puntos de la ley. Vamos a ver circuncisión, la fe versus la ley o la obra de la ley. Vamos a ver los frutos, todas estas cosas y muchos puntos más. Y es un libro que si no entendemos cómo se dividen las leyes que Pablo estaba hablando, las leyes judías, vamos a malinterpretar. Y mire, es cómico a veces. Yo digo, interesantemente, yo siempre uso este ejemplo. Yo ahora mismo estoy sentado en mi vehículo y yo digo, bueno, mi vehículo está marcando algo aquí está marcando algo aquí en mi carro ahora mismo. Si le enseño, está marcando algo. Pero yo sé que la marca que estoy viendo es porque yo entiendo que eso me está dejando entender que hay una situación que hay que chequear en mi vehículo. Amén. Pero si yo abro ahora mismo el hood del carro, el bonete del carro, y yo comienzo a chequear, no voy a saber qué está sucediendo en el carro porque yo no soy un mecánico. Yo simplemente sé que si me da la señal enfrente de la pantalla del vehículo, sé que hay una situación que un mecánico, un experto tiene que mirar. Porque si yo trato de mirarlo yo mismo, lo daño. Amén. Lo mismo sucede con la ley. Por eso es que cuando vemos a Pablo, especialmente cuando está hablando del casamiento, del divorcio, está hablando de ese punto en el libro de Romanos, vemos algo bien interesante. ¿Por qué? Porque él dice, yo hablo con los expertos de la ley, con los que entienden la ley. Digo esto y no lo digo en ofensa. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hablar de la ley y que Jesús abolió la ley y que Pablo la ley esto y que tenemos que entender la ley, quiere significar que nosotros vivimos la ley, que nosotros entendemos la ley, somos expertos en la ley, y mucho de lo que hemos vivido aquí, si no han nacido, amén, si no han nacido o han conocido la ley del Señor o no se han criado en una comunidad judía para entender la ley de Dios, no han tenido años y años viviendo esto, imposible que sean expertos de la ley de Dios. Amén. ¿Cómo podemos estar hablando? Pablo habló de esto y Pablo abolió esto si no entendemos la ley de Dios. Cuando yo le digo a la gente, dígame la diferencia entre la ley de Dios, amén, y la ley de rudimentos. Bueno,
No, todas las leyes son igual. La única ley que hay que seguir es la ley que Dios dijo, amar a tu prójimo. No, wrong, incorrect, porque no hay ninguna nueva ley. Amen. La ley de amar a tu prójimo, eso está en la ley ya escrita, dada a Moisés, Levítico capítulo 19. Amén. Esto es bien importante que entendamos. Yeshua no habló nada nuevo. Nosotros lo que hemos tenido una mala información y mala interpretación. Y como tenemos mala interpretación, hemos hecho nuestras propias ideologías, nuestras propias teologías para abolir lo que siempre Dios ha establecido. Y Yeshua mismo lo dice en Mateo capítulo 5, versos 16 y 17. No crean que viene a romper y abolir la ley ni los profetas. Es más, él sigue hablando. Él dice, ni una tilde ni una jota será quitado de lo que está escrito en el libro de la ley. Y después él sigue, él dice, mientras haya cielo, mientras haya tierra, nada de lo que está escrito en el libro de la ley, amén, será quitado. Eso es bien importante que entendamos todo esto. Digo esto porque si vamos a entender este libro y la ley de Dios, entonces tenemos que hablar, ahora mismo que estamos aprendiendo, amén, ustedes están aprendiendo con nosotros, con gente que conocen la ley, para que podamos entender desde una perspectiva hebrea, desde una perspectiva judaica, amén, qué es lo que Pablo estaba hablando, de qué se diferencia, amén, y por qué él está usando a Yeshua Jesús como ejemplo para esto. Amén. Ya con eso dicho, vamos a estar tocando unos puntos. Esto es una introducción bien pequeña, pero queremos prepararlo a ustedes. Vamos a estar tocando unos puntos importantes en el libro de Gálatas. Amén. Primeramente vamos a estar hablando, vamos a empezar en el libro de Gálatas capítulo 1, capítulo 2, vamos a estar entrando primeramente viendo que Pablo ahí es cuando él habla, si cualquier otra persona trae un evangelio totalmente diferente, amén, es una maldición, quítanos al lado, no lo escuchen, amén, repréndanos si otra persona trae un evangelio totalmente diferente. Él está hablando, ¿qué evangelio? Amén, está hablando de lo que ya ellos tenían. Primeramente no había un Nuevo Testamento. ¿Cuál es el evangelio? La buena nueva. Amén. La buena nueva que lo vemos en el libro de Lucas, pero que se habló por los profetas en el libro de Isaías, ya algo que estaba profetizado de parte de ¿quién? Moisés. Amén. Todo again, confirmado de la Torah, confirmado del Tanakh, del Antiguo Testamento. Él dice, si una persona trae un nuevo evangelio, si hay una nueva revelación, una nueva ideología, una nueva teología, un reemplazo, algo así, sáquenlo. Amén. Y él entra en ese punto. Amén. Después de que él entra en esto, vamos a ver ahí que él entra en el próximo capítulo, entrando de que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Y esto es importante cuando entendemos que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque él nos está dejando entender que ya las teologías, las ideologías, las enseñanzas, todo lo que él había conocido, por eso es que vemos que después dice, todo lo que yo conozco es como excrementa. Amén. Todo lo que él conocía se tiene que basar en Cristo. Todo lo que él dice, todo lo que él hace es acuerdo a Yeshua, acuerdo a Cristo. Si Jesús hizo algo, él hace algo. Miren la misma importancia, miren el mismo ejemplo. Yeshua dio lo mismo. Vemos ahora Pablo haciendo lo mismo. Esto es algo que más adelante vamos a ver, que esto tiene que ver con cultura judía. Amén. Hacer como tu rabino, hacer como tu maestro. Esto es importante porque vemos que Yeshua dice lo mismo. Yo no hago nada, yo no trabajo, al menos que mi Padre trabaje. Si mi Padre hace milagros, yo hago milagros. Si mi Padre habla, yo hablo. Si mi Padre descansa, yo descanso. Todo lo que hace mi Padre, yo lo hago. Ahora vemos Pablo haciendo la misma práctica, pero usando a Yeshua como el ejemplo. Ya no vivo yo, Mesías, Cristo vive en mí. Amén. Ahora vemos que Pablo vivió la vida conforme a la misma forma que vivió Yeshua. Más adelante vamos a estar viendo cómo fue que vivió Yeshua. Esto lo vimos ya desde aún la clase que hemos hablado de entendiendo las leyes de Dios. Amén. Que si Pablo habló algo totalmente diferente que Yeshua, entonces hay que descualificar a Pablo. Y si Yeshua habló algo totalmente diferente que el Padre anunció, hay que descualificarlo también. Pero vimos que ninguno lo hicieron y que todos se alinearon. Vemos que Yeshua dice, yo hago todo lo que mi Padre hace. Amén. Ahora vemos que Pablo también imita el mismo ejemplo y dice, yo hago todo lo que Yeshua hace, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Si Yeshua vivió de una cierta forma, quiere significar que Pablo también vivió de una cierta forma. Amén. Si Yeshua dio un mensaje, quiere significar que Pablo también habló el mismo mensaje. ¿Están conmigo?
Amén. Vamos a estar hablando de eso y unos puntos más. Amén. También vamos a estar hablando de otros varios puntos. También sobre uno de los puntos que va a ser más interesante. Sobre entendiendo la ley de Dios, la obra de la ley. Amén. Los rudimentos. ¿Por qué? Porque Gálatas capítulo 3 entramos en algo bien tremendo y también bien controversial cuando Pablo está hablando que nadie piense que la salvación es a través de la obra de la ley. Y ahí es mucha confusión, porque ahí es donde vemos muchas personas dicen, viste, la ley, la obra de la ley, para acá. Entiendan la palabra, obra de la ley. Amén. Eso quiere significar que hay una obra en la ley. Y esto es importante de entender. Amén. Ahí es donde Pablo está diciendo que él no está hablando en contra, amén, de la ley de Dios ni la obra. Él nada más está diciendo, si ustedes piensan que la obra de la ley tiene más peso que tener fe en Yeshua y su muerte y resurrección, entonces ustedes están locos. Amén. Él no está hablando en contra, sino él está diciendo, si ustedes piensan que esto es la forma para uno ser salvo en vez de la fe, están mal. Y el argumento entra en qué es la importancia para la salvación. No era qué era importante, si esto era bueno, si esto era malo, sino el argumento en Gálatas era qué era importante para la salvación. Y lo que vemos ahí en el argumento es que el argumento era la fe versus la obra de la ley. No la ley, sino la obra de la ley. Amén. Y ahí es donde vamos a estar entrando un poquito más adelante sobre la obra de la ley. Ahí vamos a estar hablando un poco sobre lo que es halaja. Amén. Halaja, una palabra en hebreo que significa las leyes de los judíos, las leyes judaicas. Amén. O más que todo, la forma de comportarse. Amén. La forma de conducirse es donde viene en sí la raíz de halaja. Ahí es donde viene la ley de los judíos, la forma que debemos de comportarnos, la forma en que debemos de estar. Pero aunque eso son cosas buenas, ahí se mezcló unas ciertas cosas. Recuerden que hay dos tipos de ley. Todos son la ley de Dios, pero hay dos tipos de ley. Está primeramente la ley escrita, amén, que es lo que nosotros conocemos en hebreo como Shebekatav, amén. Es importante que entendamos que hay una ley escrita, amén. Shebekatav es cuando Dios habló a Moisés, Moisés escribe, o cuando Dios escribió, amén. Todo lo que se escribió, eso es la ley escrita. Amén. Pero entonces está la ley oral. Se dice también que Moisés subió hacia el monte y que Dios le habló, amén, ciertas leyes. Moisés bajó, se lo dijo a los ancianos, ellos lo pasaron, etcétera, etcétera. Pero recuerden que como el juego de teléfono, ustedes se recuerdan el juego de teléfono, que ustedes decían algo ustedes decían un mensaje en un lado, y cuando llegaba al fin de la línea se parecía como el mensaje, pero estaba un poquito distorsionado o muy distorsionado, pero se sonaba como el mismo mensaje. Lo mismo sucedió con la segunda ley, amén, la cual es Shebei al fe, amén, la cual es importante que entendamos que esa es una ley oral. Aunque era bueno y sí se dio, pero comenzó a perder su valor, o comenzó a pervertirse o añadir, y etcétera, para tratar de ayudar la ley de Dios, que más adelante vamos a estar hablando. Amén. Pero Dios no necesita ayuda. Dios no necesita ayuda para defender su propia ley, su propia palabra. Esta ley oral comenzaron a añadir, y de repente la ley oral se hizo más importante que la ley escrita. Y en la ley oral es donde está todo lo que uno debe de hacer para no romper la ley escrita. Y ahí es donde se añade esto. Si Dios dijo guardar el día de reposo, no trabajar en el día de reposo, le añadieron, bueno, para que no violemos ese mandato de no trabajar, vamos a decir, no hagan esto, no cocinen, no prendan esto. ¿Están entendiendo? Amén. Esos son lo que son diferentes cosas de parte de la obra de la ley. Ahí lo vamos a ver también la circuncisión. Aunque la circuncisión es importante en nuestro pueblo, es importante. Ok, lo voy a decir, es importante. Lo que Pablo está argumentando ahí, que no es necesario para la salvación. Que lo que están diciendo, tienen que circuncidarse para ser parte del pueblo, entonces están anulando la fe, y ese es el argumento. Amén. No podemos confundir este argumento, lo que está pasando. Más adelante vamos a estar hablando de esto. Vamos a hablar de la diferencia de la obra de la ley. ¿Qué está en la obra de la ley? El halaja. Amén. Y vamos a poder ver un poquito más y entender un poquito más de qué es lo que Pablo está hablando. También vamos a estar hablando
diferentes puntos. Estoy tratando de ver también de qué Pablo habló en ese capítulo. Habló también, otro punto importante, también de que la ley de Dios era nuestro tutor. Esto es importante porque aquí vemos también la controversia pero a Pablo está hablando de esto y dice que no estamos bajo esto, y ahora está diciendo que la ley era nuestro tutor. ¿Qué está pasando aquí? Aquí vamos a ver la diferencia, que Pablo está hablando de la obra de la ley y está hablando de la ley de Dios, la cual esto incluye los 10 mandamientos, la ley de Dios, que fue nuestro tutor, fue lo que nos enseñó, amén, para nosotros poder entender lo que era bueno y lo que no era mal, y lo que era malo. Todo esto vamos a poder ver por qué Pablo está hablando de la ley de Dios, la forma que está hablando como un tutor, y vamos a poder ver la diferencia un poquito más. Y por fin, al terminar, vamos a entrar en lo que muchos conocemos como los frutos del Espíritu, pero lo vamos a ver con un twist. Amén, vamos a ponernos un poquito más de sazón y vamos a ver los frutos del Espíritu versus los frutos de las carnes, y cuando seguimos la ley de Dios, amén, cuando seguimos las instrucciones de Dios, produce frutos del Espíritu. Porque la ley de Dios es espíritu. ¿Están conmigo? Todo esto y mucho más vamos a estar hablando ya en el primer segmento de esto. Queremos que ustedes se preparen, queremos que ustedes anuncien esto, queremos que ustedes comiencen a preparar esto, compartan esto, porque el libro de Gálatas va a ser algo que todos queremos escuchar, nuestros pastores, nuestros ministros, líder, maestro. Yo quiero retar a todos en el libro de Gálatas, porque el libro de Gálatas vamos a poder ver la diferencia de lo que Pablo está hablando, por qué Pablo está hablando de otro evangelio, porque a veces nosotros estamos hablando un evangelio totalmente diferente a lo que ellos hablaron. Vamos a estar viendo también por qué Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en él, ¿cómo fue que vivió Cristo? Y vamos a poder entender por qué Juan dijo también: si tú amas a Jesús y dices que no guardas sus mandatos, eres mentiroso. Amén, ¿están conmigo? Todo esto y mucho más nosotros vamos a estar entrando en este segmento, familia. No se lo pierdan. Amén. Lo estaremos viendo el próximo viernes en el capítulo 1 de Gálatas. Shalom y bendiciones. Torah, un estilo de vida. Sábados, 11 de la mañana. No se lo quiere perder. Acuérdese, la Torah es un documento legal. La Torah son instrucciones de vida. La Torah no es una religión. La Torah no es un movimiento. La Torah son las instrucciones que nos ayudan a poder desempeñarnos mejor aquí en la tierra. Acuérdese, somos salvos por gracia, pero en la obediencia hay bendición. Y de eso se trata la Torah, de enseñarnos cómo caminar eficazmente aquí en la tierra y cómo ser una luz, cómo ser la sal de la tierra. Los esperamos para estudiar juntos. Sábados, 11 de la mañana. Torah, un estilo de vida en algo nuevo para ti. Bendiciones. Queremos que usted sea parte de esta campaña Unidos contra VJOE, poniendo, ¿verdad?, ese link que está en pantalla en su página de GoFundMe y pueda donar, hacer una donación para ayudar en esta batalla contra el cáncer. Así que sea parte de esta gran bendición. Que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Quiero seguirte en que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Llévame de tu mano, Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz. Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra y entregándote completamente todo lo que soy. Que